El Reporte Mundial de Salud Mental publicado por la OMS en el año 2022 refiere que 8.8% de la población mundial tiene TDAH, que son las siglas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En el Perú, los estudios indican que hay una prevalencia creciente que oscila entre el 5 y 10% de peruanos. Este diagnóstico, que tiene etiología variada, es decir, múltiples causas, es sumamente interesante y recurrente en la actualidad. Para abordar ese tema he invitado a la mejor especialista sobre déficit de atención en el país y vamos a conocerla y conversar con ella después de esta intro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Quevedo y esto es Saludablemente, un programa donde tenemos conversaciones comprensibles sobre salud mental. Y hoy día tenemos un tema sumamente interesante, que es el TDAH, que realmente en la actualidad está en boca y mente de muchos, si no todos, los padres que tenemos hijos en edad escolar. Para abordar este tema he invitado a una de mis mejores amigas y una especialista a quien admiro y respeto mucho y que tengo un enorme cariño, que es Marita Calderón. Marita es psicóloga clínica, especialista en trastornos de la conducta y déficit de atención. Voy a tener que apoyarme en el iPad porque es un sendo currículum que tengo que compartirles. Marita es asesora en centros educativos sobre manejo de conductas en el aula, conferencista nacional e internacional, y Marita es miembro fundador de la Asociación Peruana del Déficit de Atención y de la Asociación Peruana de Especialistas para el Estudio del TDAH. Además, Marita es miembro de la Liga Latinoamericana para el Estudio del TDAH y es directora clínica del Instituto Latinoamericano del Comportamiento, del cual al final del programa les vamos a compartir las redes. Y bueno, es un placer para mí y espero que también lo sea para ustedes. Te doy la bienvenida, Marita. Gracias por estar conmigo. Mira, qué bueno tenerte aquí. Me encanta la invitación y yo creo que el público debe saber que 2 TDAHs van a estar conversando. Eso es muy bueno, muy bueno. 2 TDAHs que decidieron especializarse en TDAH porque así es la vida de irónica. Para empezar, ¿qué cosa es el TDAH? Bueno, tú lo has dicho, en estos momentos un término, diría yo, demasiado manoseado, entre comillas, porque todo niño que se mueve, todo niño que es disperso, mucho más post-pandemia, ya son TDAH. Y el TDAH tiene un concepto bastante médico que es un problema, es un trastorno del neurodesarrollo, pero tiene una base neuroquímica, ¿no? Sabemos por estudios que pueden haber 2 causales. Al inicio sabíamos que era netamente hereditario, ¿no? Que si tú tienes padres con TDAH y mira en la experticia, porque esto es más experticia que otra cosa, tú te das cuenta que a veces hay padres que tú les haces la entrevista clínica para saber un poco sobre la historia familiar y ellos te dicen, pero yo, muy buen alumno, excelente conducta, nunca tuve problemas. Y tú te quedas pensando, algo pasó acá, ¿y por qué el niño tiene estos síntomas? ¿Y su hermano? No, mi hermano, claro. No, mi hermano sí, mi hermana también. ¿Y sabes qué? Y el tío no sé cuánto. Entonces te das cuenta que no solamente, de mi punto de vista, podemos hablar de los papás, sino ahondemos a esa familia de primera generación. Entonces, es heredable, de todas maneras. No es que tengamos un gen específico, siguen estudios, pero también sabemos que cuando tenemos un embarazo en riesgo, como una madre anémica, una enfermedad infecciosa, un bajo peso, un Apgar menor de 6, 7, ¿no? Algo nos va a decir más tarde que este niño puede tener un TDAH de nivel secundario. ¿Qué pasaría si los padres tienen TDAH más, tenemos un parto riesgoso o un embarazo riesgoso? Como que se nos potenciarían los síntomas, ¿no? Pero que tenemos todo un estudio, inclusive no solamente fisiológico, sino anatómico, existe. O sea, no lo podemos negar. Mucha gente dice, esto es una mentira, esto es un cuento, esto es un sueño, esto es un negocio. Es un invento comercial para vender. Es un invento comercial, ¿no? Para darle Ritalin a todo el mundo, porque, ¿cómo se llaman estos programas? En Simpson salió, y que no sé. No, existe, es real y tenemos estudios, que es lo más importante. No, claro, ¿no? Claro. Ahora, el término hiperactividad, o sea, actualmente el TDAH ya es un término muy conocido, ¿no? Pero cuando yo era niño, cuando pues le decían a mis papás que yo era TDAH, no le decían que yo era TDAH, sino decían es hiperactivo. Y ese era el término. Entonces ahí creo que
comienza esta línea que quienes cuestionan el trastorno tienen como bandera decir, pero todo niño es hiperactivo, todo niño es inquieto, porque es su naturaleza de ser niño. Entonces, ya aguanta, pero el TDAH tiene criterios diagnósticos que trascienden la norma, ¿no? Como la desregulación prefrontal del control inhibitorio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de TDAH? Porque de repente hay gente que dice, oye, pero tu hijo ha sido diagnosticado con TDAH y es tranquilito. Sí. Bueno, tiene la H de repente, ¿no? Entonces, eso a ver, ¿cómo le podemos explicar a los papás? Y no solamente los padres, es increíble cuando hablas tú con docentes que te dicen lo mismo. No, pero acá hay un error, no es TDAH, es TDA. Y les cuesta mucho entender, ¿no? Yo siempre les digo, el TDAH lo vamos a definir así. Trastorno con déficit atencional, hiperactividad es el nombre y el apellido de este trastorno. Pero dentro de ello existen subtipos. Dentro de ellos tenemos el predominante a la desatención, el predominante a la hiperactividad e impulsividad y el tipo combinado. ¿No? Y cuando nosotros tenemos que dar el diagnóstico, por lo menos los especialistas, tenemos que decir trastorno con déficit atencional, hiperactividad, con predominancia A, ¿no? Y eso lo sabemos los especialistas. Pero muchas veces confunden de que porque no se mueve ya no es el trastorno. No tiene la H. No tienen la H. Y hay que diferenciar, y es importante lo que acabas de decir, hiperactividad e inquietud son dos cosas diferentes. Claro. La inquietud de un niño es natural. Los niños son inquietos, son buscadores, son investigadores, les encanta moverse, pero ese movimiento tiene un fin. Correcto. En cambio, el hiperactivo se mueve sin fin alguno, sin objetivo, sin meta. Eso es organizado total. Saca todo, tira todo, juega A y termina en Z. Desordena todo, nunca sabe lo que quiere, cambia de tema, se aburre, lo tira. Eso nos causa un poco de malestar. Claro, ¿no? Esto que tú dices es muy importante. Cuando yo converso con Luzmila, con mi esposa, que es especialista en autismo, en TEA, hablamos a veces de la conducta pragmática, ¿no? Y la conducta dispragmática. Entonces, es normal que si estás en un contexto de una actividad deportiva, el chico esté pues saltando y corriendo y de repente, aunque no esté participando, está activado y está moviéndose. Pero si te vas a una misa, no sé, estás en tu casa viendo una película y él está saltando totalmente desregulado en un contexto que no amerita la presentación de la conducta, eso es hiperactividad, ¿no? O sea, no encontrar un contexto apropiado a eso. Lo que sucede es que los chicos que presentan este trastorno, y hay que verlo siempre de la infancia, y eso es un punto muy importante, ya lo hablaremos cuando hablemos de adultos, el contexto desestructurado permite minimizar la conducta. Y si hay padres que lo tienen, normalizan todo esto, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Así fue yo, me sigo, me trepo, me caigo, normal. Pero cuando estamos en un contexto estructurado, donde el niño tiene que tener una atención definida hacia algo, llamemos misa, donde los pobres para mí no deben de ir, porque cantan Happy Birthday, apagando velitas o aplauden en la misa o quieren comer y están comiendo porque de verdad es imposible. En un contexto estructurado con muchas reglas no funciona. ¿No? Ahora, el TDA, entre comillas, aparentemente funciona porque es el niño que se sienta tranquilito, pasivo, hermoso, precioso, pero no está ahí, pues, está en el trastófero, está el pobre. El inquieto se mueve, se rasca, camina, le pone cabia al otro, le jale el pelo, juega con los rulitos de la amiga y no sabe qué hacer, ¿no? O sea, sí tenemos que diferenciar la estructura, la desorganización y mucho más ahora en los colegios. Sí, ese es un buen tema con respecto a la nomenclatura, que creo que es un punto importante y que es bueno que la gente lo conozca, ¿no? A ver, nosotros los psicólogos, al igual que todo el personal de la salud, tanto médicos, enfermeras, psicólogos, tecnólogos, todo el personal de la salud trabajamos en función a códigos, porque si no cada cual le pondría el nombre que sea a la enfermedad, ¿no? Tiene un bultito en la cabeza, ¿no? Entonces, a todos trabajamos en función a códigos. Puntualmente los psicólogos trabajamos con un manual que es el DSM-5. ¿No? El DSM-5 que es la evolución del DSM-4, el DSM-3, y eso ha ido actualizándose. Y, por ejemplo, esto ocurre con el autismo, ¿no? Que antes había síndrome de Asperger, el autismo ahora es TEA. Ahora es TEA 1, 2, 3. Exacto, ¿no? tenemos los niveles. Igual pasa con el TDAH. Entonces, por un tema práctico, o quién sabe, ya que le reclamen a la APA, ¿no? Por un tema práctico,
El trastorno se llama TDAH, trastorno, por eso ese es el nombre. Y tiene el código 190, ¿no? Y le pones punto 1, punto 0, punto 1, punto 2, que son las variantes. El F91 y ahí vienen sus variantes, ¿no? Entonces ahí tenemos el predominante en inatención, que es un chico que no puede concentrarse, aparentemente quieto. El predominante en hiperactividad, que es o impulsividad, que es sumamente inquieto, pero puede estar atento. Pero que se puede concentrar y puede... Y el mixto, que son los que nos llegan a la consulta generalmente, que es el inquieto, los pobres. Que tiene temas de conducta y que molesta a medio salón. Sí. Entonces... esa es la especificidad, ¿no? Porque esto del TDAH, hay unos que dicen, no, mi hijo tiene TDA, no tiene TDAH. Sí, señora, pero en términos... se sienten ofendidísimos cuando les dicen que mi hijo no es H. Sí. Entonces, eso es un punto. ¿Cómo diagnosticamos el TDAH en cualquiera de sus variantes? A ver, el TDAH no necesita de ningún tipo de análisis. Ni radiografía, ni resonancia, ni tomografía, ¿no? Ni el SPECT, ni nada por el estilo. Y eso es lo que no entienden los padres, ¿no? Muchas veces los médicos, por su gran experticia, principalmente los neuropediatras, pasan un cuestionario y al ojo clínico te das cuenta, y por la historia que refieren los padres, te das cuenta hacia dónde van. Aparte, pues, que la casuística es tan amplia que uno ya se da cuenta, ¿no? Claro. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo cuyo diagnóstico se hace a partir de la observación y de la historia clínica. No existen pruebas específicas para determinarla. Esto es brillante. Ni siquiera cuestionarios, ¿no? Eso tiene que quedarnos claro. Tiene que quedar claro. Cuando hablamos de clínica, hablamos de observación de signos. De signos, ¿no? Signos y síntomas a la vez, también, ¿no? Claro, recopilar síntomas. Entonces lo observas y dices, bueno, ese chico cumple con tales parámetros. Y claro. No es que te aplique un test y sale TDAH, no TDAH. Que muchos profesionales, por falta de experticia y de conocimiento, pasan un cuestionario de 5 preguntas, de 20 preguntas, de 30 preguntas y dicen, sí, pues ya es, ¿no? Pero no dándose cuenta que si no han hecho una historia clínica exhaustiva, completa, desde el embarazo, parto, enfermedades de la infancia, dinámica familiar, estilos de crianza, historia familiar de ambas personas, nos pueden conllevar a dar un mal diagnóstico. Totalmente. Y a veces, muchos de los médicos, confiando en los informes, pueden estar medicando a niños, ¿no? Porque esto tiene una base también neurobioquímica, cuyo medicamento no da el resultado previsto. Es porque no ha habido una buena historia clínica. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo digo, el diagnóstico, el título, solamente nos da por qué camino tenemos que ir los terapeutas, pero no es para encajar al ser humano y andar con este cartel por todos lados. Sí, eso es algo importante. Cuando yo hice la presentación, tu presentación en el programa, hablábamos de tu especialidad en trastornos de la conducta y TDAH. El tema de la especialización en el profesional de salud mental es indispensable, porque hay muchos psicólogos y profesionales de salud mental que son todistas y que dicen, ¿qué tiene? Señor Down, yo lo atiendo. ¿Qué tiene? Asperger o autismo, yo lo atiendo. ¿Tiene TDAH? Yo lo atiendo, no hay problema. Y tenemos... Psicología general. Psicología general, claro, algo así, un triaje psicológico. Y el tema que ocurre en este caso es que como existe mucha psicometría, es decir, existen instrumentos, o sea, nuestro amigo, me olvidé el nombre... Alarcón creó un instrumento para medir la felicidad, ¿no? Los celos, quería medir los celos. Entonces, hay instrumentos para medir todo. Entonces uno dice, ya, bacán. Voy y me compro el EDA, me compro el TC Connors, me compro el TDAH5 y listo, te lo aplico. Y como soy psicólogo general y como tengo mi colegiatura, te firmo y tienes TDAH. Listo. Y no, pues, o sea, en un desorden de neurodesarrollo. No funciona así, hay que hacer un tamizaje, ¿no? O sea, estas pruebas son de tamizaje, de screening, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Las pruebas psicológicas, en estos casos, muchas en el mercado, no tendríamos por qué nombrarlas, cada profesional va a escoger la que mejor le convenga, nos sirven para aseverar o identificar intensidad y frecuencia de ciertas conductas llamativas en los lugares específicos. Sabemos que el TDAH debe de darse en 2 lugares específicamente, pero a veces ocurre, y por la experticia, que el niño en el colegio es una maravilla. Entonces, tiene corona, pero en la casa es un demonio. Y viceversa, en el colegio no lo pueden ver. En el colegio ya no lo soportan, ya lo quieren votar, pero como ya no hay expulsión, ya no los pueden votar.
Y en la casa Sí. son una maravilla. ¿Qué es esto? Cuando tenemos ese pequeño detalle, tenemos que averiguar qué causa esta conducta en ambos lugares. Exacto. Es ahí donde puedes pasar el screening. Ajá. En mi caso, por ejemplo, a mí me encanta hacer unas evaluaciones muy largas, quizás por eso a veces soy criticada en el medio, pero me gusta hacerlo porque me gusta tamizar el profesor de arte, Ajá. área desestructurada, el profesor de educación física, área desestructurada, matemáticas y comunicación, área estructurada. ¿Cómo es este maestro? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo mira el psicólogo? ¿No? Porque, y tamizo con los padres. Claro. Y de ahí los abuelos. Tú me conoces. Tengo que entrevistar abuelos, nanas, Claro, sí, las sí, nanas. nanas. Y hasta a veces me he ido a las casas, ¿no? Sí, sí. Porque cuando mi ojo me dice algo hay acá que no me da confianza, comienzo a rebuscar. Pero los cuestionarios solamente nos ayudan a mejorar un diagnóstico, pero es la historia clínica Sí. la que te va a definir el diagnóstico. Si fuese así, ¿cuánta gente anda haciendo test por internet? Pues, no, que dice, no, mi hijo no tiene TDAH porque he hecho un test ya en la le hice, página. ya le hice, ahí claro, sale, en ahí sale. psicologito.com he hecho un test y me ha salido que no tiene TDAH, Sí, ¿no? ¿cuántas veces Además de que la información de una prueba psicométrica te la brindan los padres o los profesores. Ahora, la tecnología nos permite una apertura tan grande que ya llegan hasta con su documento, ¿no? Y tú dices, ya, perfecto, ¿no? Que ya está evaluada. A veces yo comienzo a revisar y digo, ok, interesante, ¿no? Pero muchas veces, y lo digo ya por experticia, no digo mi edad, ¿no? Pero más de 40 años en este Bastante, sí, asunto. claro. Ya mi Empezaste más o menos a los 6 años, sí, claro, cuando estabas en primaria. Por supuesto, obviamente. Yo, ahí comenzó mi trabajo. Me llegan que por un cuestionario sencillo, sí tiene TDAH. Y la historia clínica. Tremendo, claro. Y a veces ocurre que tomas un neuropsicológico, que es más para mirar funciones ejecutivas, si es que el trastorno en sí ha deteriorado algunas funciones. Y a veces te das cuenta pues que en un Wechsler el chico es genio, ¿no? Que justamente atención, memoria de trabajo, habilidad de procesamiento está en alto. Entonces el chico no tiene nada. Te vas a funciones ejecutivas y el chico, todos los procesos están perfectos. Y te quedas pensando, y entonces, ¿qué es esto? Pero ahí viene pues el ojo clínico, ¿no? El que te das cuenta que sí tiene las características, como tú dices, los signos. Los padres te lo advierten, el colegio, de acuerdo, porque hay chicos que son muy simpáticos para esconder algunas cosas, y te das cuenta que está muy escondido esto, pero que cuyas funciones no han sido deterioradas. Pero a nivel conductual, estamos hablando de algo que últimamente me preocupa bastante. Posiblemente lo tenemos hace muchísimos años, por algo existe el DBT, que es la desregulación emocional. Entonces, un niño TDAH de tipo combinado, que son los más peligrosos, normalmente te trae un problema de conducta adherente a esto, comórbido, pero una desregulación emocional de crisis, pataleta, jalarse los pelos, se desnudan, gritan, y no sabemos qué les está pasando. Y esto se ha intensificado después de la pandemia. La pandemia nos ha traído pésimas consecuencias, ha exacerbado síntomas, nos ha deteriorado muchas cosas. Hay cosas que ya no funcionan después de la pandemia y nos puede hacer que nos equivoquemos en el diagnóstico. Y ha generado una sobreestimulación visual, ¿no? Y además un acceso a la información que cada vez tiene menos restricciones. Sí. Y vemos que las lisuras, la coprolalia, la copropraxia, los insultos con las manos Se han normalizado. Se han normalizado y es más, en el desarrollo de cualquier chico con o sin neurodiversidad o cualquier diagnóstico, la construcción de su personalidad se hace a partir de la reputación que vayan ganando en el grupo social, ¿no? Y lamentablemente tenemos desde el proceso de la crianza, desde el momento que nace el recién nacido llorón, el que no quiere comer, el que vomita, el que duerme pues de día y de noche grita toda la noche, el que ya se altera en el nido. Tú vas haciendo esa historia clínica de que algo va a pasar después, no sabemos qué, como que también puede cambiar, porque hay información que a veces
dicen, ¿no? El TDAH desapareció y tú te quedas pensando, pero si dicen otros investigadores que esto es por toda la vida, Una ¿cómo condición, desaparece? ¿no? Claro. ¿Qué pasó? No, lo que ha pasado es que los síntomas van cambiando. Claro. Y los síntomas van evolucionando desde el niño que tiene 2, 3 años, porque a partir de los 3 años tú ya lo puedes identificar, pero debes tener muy buen ojo, muy buen ojo. Así nomás no lo puedes decir. Pero los estudios te dicen que a partir de los 3 años, y hay cuestionarios que a partir de los 3 años los puedes identificar, pero evoluciona con la infancia, evoluciona con, funcionaliza, ¿no? sí, Un poco, o sea. evoluciona con la preadolescencia, con la adolescencia, con la juventud joven, la adultez joven, y no te digo nada con la adultez. Claro. Entonces, va evolucionando, van cambiando los signos y los síntomas en intensidad y en frecuencia, y porque las consecuencias ayudan a ese personaje impulsivo a detenerse porque o pierde trabajo, o pierde familia, o pierde esposa, en fin, ¿no? Entonces, esto es evolutivo, pero es difícil tener que convivir con un niño con dificultades y una familia además con dificultades. Obviamente la sintomatología se exacerba, entonces tú dices, ¿qué tengo acá? O está reforzando constantemente. Exactamente, Pues, no se está corrigiendo. ¿no? Y una familia con comorbilidades, ¿no? La comorbilidad para los padres es otro trastorno que se asocian a. Es como que yo tengo asma más faringitis, más otitis. Exacto. ¿No? Este tema es justo es el punto que te quería tocar, la comorbilidad. La comorbilidad son los diagnósticos asociados a un diagnóstico principal y es importante, y por eso es importante, si van a diagnosticar o descartar TDAH, busquen a un especialista, por ejemplo, como Marita y su centro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces uno se va pues a la posta de la esquina que tiene departamento de psicología. No, pero claro, o sea, voy ahí y digo, ok, voy a hacer ahí una que le aplique. Quiero saber si tiene TDAH. Entonces aplicas TDAH. Y puede que sí lo tenga. ¿No? Pero el tema es el siguiente, que puede que tenga TDAH, que tenga trastorno posicionista desafiante y que tenga un tema pues de ansiedad. Un tema de ansiedad. Pero el tema es, ¿cuál es el primero? Porque si yo encuentro cuál es el primero, voy a saber de dónde jalar y los otros van a ir con él. Sí. El asunto es cuando ya jalo uno y termino agrandando el otro, ¿no? Claro, porque digo, no, le voy a trabajar el TDAH y era frustración. Y termina un chico agresivo y termina tornándose violento. Entonces, ¿cómo es esto de la comorbilidad? ¿Qué diagnósticos se asocian al TDAH? La comorbilidad que es más común es el trastorno posicionista desafiante, ¿no? Cuya combinación hace muchos años, estuve en las últimas conferencias de Russell Berger en Argentina, que estuve en primera fila, emocionada, yo conociéndolo al papá del TDAH en Estados Unidos, eran sus últimas conferencias porque ya se retiraba, y dijo algo que a mí me afectó en forma personal, como persona y como profesional, que la combinación TDAH más trastorno posicionista desafiante era diagnóstico reservado. ¿Por qué? Porque el oposicionista desafiante no te permite trabajar. Sí. Y el trastorno posicionista desafiante no solamente es crianza, como antes creíamos, es también un problema genético, porque tiene que tener una base genética temperamental. O sea, tú naces con características temperamentales, tú formas el carácter, pero el temperamento lo traes contigo, eso viene de genética. Entonces, en un temperamento fuerte, irritable, explosivo, ¿no? Agrégale un estilo de crianza hostil, agresivo. Agrégale un TDAH donde el niño hiperactivo e impulsivo es el que más problemas tiene, porque por su impulsividad hace lo primero que le manda su mente. Entonces hace travesuras, se trepa, se cae, rompe. No escucha, no porque esté sordo, sino porque de verdad su impulsividad, su energía va al punto del placer más importante. Entonces viene la hostilidad, viene la agresión, viene el reclamo, viene la amenaza, viene la promesa, y eso se genera como una bomba de tiempo y generas una oposición. Primero el niño oposicional es, no quiero, más tarde, ya, ay, qué lindo mi hijito. Señora, ¿obedece a su hijo? Sí, claro. ¿Cuántas veces le digo? No. 5, pues. Entonces no obedece el señor. ¿No? Pero eso es lo que tú encuentras. Pero después de 5 sí me hace caso. Claro, después de 5, de 10 me hace caso. O después que le grito. Después que le grito. O después que lo empujo. Hay una contingencia. ¿No? Exacto. Entonces, ya cuando el niño entra en la otra etapa, que es el desafío, y te enfrenta y te dice, castígame pues. Claro. Quítame pues. Y el papá se asusta, viene el pleito por el poder de la autoridad. Entonces, ¿quién gana aquí en gritar? ¿Tú o yo? Y ahí recurren ya en pedir auxilio cuando ya tenemos un niño de 8 o 9 años armadito que te lo traen ya matoncito y tú dices, ¿y ahora qué hago?
Tú me conoces, amigo, nosotros somos altos y esbeltos, Por supuesto. ¿no? Entonces Sí. nos traen un niño fornido, Y ahora encima los niños vienen ya con un un poquito extra más large, ¿no? grandecitos. Sí, vienen- Yo algo- los miro y digo, algo está pasando. sí, algo está pasando, Tanta planta nos hemos nuclear quedado muy que- chiquitos, o es eso, nos ¿no? estamos Entonces encogiendo. los miramos y ya no puedes inclusive hacer, aplicar técnicas que podías aplicar hace 10, 15 años atrás. Producción. Ya no se No se puede. puede. Ya no se puede. Primero, porque Y si son el niño enormes. grita y estás en un edificio, el vecino dice que lo estás maltratando. Entonces, denuncia, sí. ¿cómo hago para que no grite? Pero parte de Sí. la técnica dice, ponga usted al niño que grite, que asuma su emoción y se autorregule, pero vas a tomar tu espacio. Claro. Entonces tengo que cambiar de técnica. Acompaña la emoción, Exacto, acompañe, valide, ayude. Totalmente de acuerdo. Y tengo ese serenazgo en la puerta, claro. Sí, tocando ¿no? el- Digo, están matando a alguien ahora, adentro, ¿no? exacto. Estas cosas nos hacen cambiar, nos hacen pensar. Vuelvo a repetir, hay muchos jóvenes a cual felicito. Felicito su tecnología, su avidez en el cambio, pero a veces no saben manejar esto. Y solamente se dedican, es ansiedad, ¿sí? El TDAH tiene su propia ansiedad, desarrolla su propia ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo me olvido y digo, oye, ¿qué hora era la tarea? ¿Qué me dijo? Como me acaba de pasar ahorita y lo puedo contar, Sí, claro. ¿no? Por favor. Este es el piso 10. Ese es el episodio. ¿Y a dónde me fui? Al- Al 8. Y yo, me dijeron las 2. Y yo estaba mirando mi reloj, 1:59. Soy perfectamente, estaba en el 8. Y yo decía, qué raro. Qué raro que Marita ya estaba en el ascensor, te dije, el ascensor me Sí. estaba paseando. TDAH, pues. Justo yo ¿No? te cuento algo que estábamos conversando detrás de cámaras antes de que tú llegues. Hoy día tuve una reunión en la mañana, regresé como al mediodía para ya terminar de preparar los materiales para las reuniones de hoy día. Y me enteré por el grupo del edificio de que el ascensor estaba en mantenimiento. Cuando yo llego, el vigilante le digo, sigue en mantenimiento, es el piso 10, pues, ¿no? Me dice, no, doctor, están haciendo ya unos ajustes, están haciendo unas pruebas. Yo solamente escuché, no. Ahí me subí. Y cuando presiono el botón, el 10, digo, ¿qué dijo? Y yo estaba dentro y dijo, no, súbalo más. Y me lo dijo en broma, súbalo más porque todavía están haciendo unas pruebas con los cables. Y yo me subí y le di 10. Y como saben, dije, ¿qué dijo? Y ahí me di cuenta, ahí recién regresé y escuché claramente la voz del señor de la puerta que me decía, no, doctor, están haciendo algunas pruebas, todavía no se vaya a subir. Sí, ya estoy arriba. Exacto. Y yo llegué, se abrió la puerta y me lancé. Y claro, o sea, entre otras cosas, ¿no? Así nos pasa, así nos pasa. Entonces esto es interesante porque además esto genera historia conductual, pues. Me fue mal en un examen, me preparé, tengo otro examen, me pongo ansioso. Me pongo ansioso porque conozco la limitación de mi condición. Es un tema complejo porque ahí es donde surgen las desregulaciones Sí. emocionales que, claro, nosotros conocemos las desregulaciones emocionales más comunes, las pataletas, los berrinches, pero hay unas desregulaciones emocionales implosivas, Muy fuerte. ansiosas, implosivas, en las Sí. cuales tú estás así y tú ves al niño y de pronto ¡guau! Se pone a llorar. ¿Qué te pasa? Y no te sabes ni siquiera explicar por qué, ¿no? Entonces, ese tema de los diagnósticos asociados es muy importante, como te digo, para saber cuál es el hilo que debemos tirar. Lo que pasa es que dice la literatura que cuando tú tienes un TDAH con comorbilidades, llámese, hay una comorbilidad que puede ser depresión, trastorno de ansiedad, Ujú. no solamente la ansiedad del TDAH, sino un trastorno de ansiedad por causales ambientales, familiares, etcétera. O también porque la ansiedad también es heredable. Sí, claro. ¿Mm? La depresión igual. Y podemos tener una familia ansiosa depresiva con TDAH y el muchacho trae todo. Pero, a ver, dificultades del aprendizaje. ¿No? Buen punto. Entonces, como que tenemos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué comenzamos? Sí, Y siempre se trabaja la comorbilidad. es verdad. No se trabaja el TDAH y es lo que normalmente hacen. Terapia de atención, cuando me llegan a mis informes, terapia de atención, y mi cerebro dice, ¿cuál atención? Hay varias. ¿De qué atención me hablas? ¿No? Exacto. Pero yo no le puedo decir al papá que acaba de gastar un dineral, Ajá. tengo que volver a evaluar porque Especificar, porque claro. el programa, ¿qué? Visual, auditivo, táctil, las tres Exacto. cosas, ¿qué hago? Entonces, ¿de qué No, ese es un buen punto? eso es un buen punto. Hay mucha gente
que no sabe que existe una atención auditiva. No, y no la trabaja. Y que hay centros especializados en audición que te evalúan y de Procesamiento repente, auditivo. exacto, el chico no tiene un problema de focalización, sino que escucha muchas cosas a la vez. Exacto, Y no no filtra. centraliza. Es la figura fondo auditiva Y no que no- centraliza. que no Y centraliza. eso muy poca gente lo sabe. Gente que tiene hijos con TDAH. Exacto. E intensifica su desatención. Por supuesto. ¿Me claro, entiendes? claro. Entonces, ¿qué sucede? Hay que buscar qué frustra al niño. Ujú. Puede frustrar su desatención, claro, pero a la vez no está comprendiendo lo que le dicen. Ujú. No es solamente por la desatención, Claro. sino que a la vez tiene una dificultad en el aprendizaje. Y si tiene TEL, que es trastorno específico del lenguaje, donde no comprende nada, entonces su atención es superior. Entonces hay que darle la pastillita. Oiga, pero la pastilla mejora la atención, pero no la lectura. Ujú. Entonces, ¿con qué comenzamos? Con esas terapias, Ujú. con las terapias principales. Es por eso que cuando tenemos un paciente con un trastorno del neurodesarrollo, se hacen demasiadas evaluaciones y a veces terminamos derivando, por favor, un descarte de autismo, por favor, un descarte de ¿Y TEL, por por favor, dónde un descarte de empiezo? dificultades, Claro. coordinación motora, porque estos chicos en sus síntomas secundarios tienen problemas de percepción visual, tienen problemas de cierto. la coordinación motora, hay problemas de flacidez, hay problemas de hipertensión. Entonces, sí, tenemos un paquetito que pobre padre no tiene bolsillo para Sí, esto. eso, justo a eso quería llegar. O sea, ¿Qué ese primero? es un tema. ¿Qué hago primero, no? Porque realmente hay dos fases, ¿no? La fase emocional y la fase económica, ¿no? La primera es asumir que mi hijo tiene algo. No sé qué es, pero tiene algo. ¿Ya? No Entonces, solamente asumir, aceptar. aceptar, Es más exacto, difícil. exacto. Ya aceptar lo que es la fase, digamos, ya de fijación, Sí. que es más compleja. Pero ya una vez que lo acepto, que con mi pareja, con mi esposa, ya, ok, decidimos comenzar a hacer los exámenes, todo, me doy cuenta que tengo que hacerle 10 exámenes, que cada examen cuesta tanto y que luego me van a decir cuándo empieza su tratamiento. ¿Y cuánto tiempo va a durar ese tratamiento, doctora Marita? No le puedo precisar. Entonces yo, Me da pena, a mí me da lamentablemente, es pena. complicado. A mí me Y da justamente esa es la idea por la cual nacen espacios como el canal, como Conducta TV. La idea es que hay un tema de información que tiene que ser el primer filtro, pero información profesionalizada. Sí. Porque tú pones en Google cualquier TDAH y te sale el doctor Pepito hablando de TDAH. Dice, el TDAH es un invento de los extraterrestres que construyeron Machu Picchu. Entonces dices, ok, bueno, y claro, nosotros nos reímos, pero Pero hay mucha 10% gente que le lo cree. cree. Claro que Y sí. comienza a decir, efectivamente, me voy a ir a Cusco con mi hijo, lo voy a sentar en el Indihuatana y se va a curar del TDAH. Y hay muchas cosas. O hay otras personas que dicen, no, mira, eso se cura con magnesol y flores de Bach. O sea, no, pues. Entonces, ese es el problema de la salud, es que está muy manoseada, como dijimos al Mira, inicio, pues, ¿no? a veces... Sin que tener nada con magnesol, ¿no? No, Por favor. a veces es importante ese vínculo con el padre de familia, ¿no? Sí, totalmente. Porque ellos dicen, ya tuvo usted una entrevista conmigo. Yo tengo un protocolo en el instituto que sabemos que da resultado, ¿no? Primero es la entrevista con los padres. Ujú. Vamos al colegio a observar al niño. Tenemos una entrevista con el niño. Y esto de entrevista con el niño salió por la experticia, porque a veces tú dices, ya traiga así porque lo voy a evaluar. Y te das cuenta que el chico está en el piso, no te hace caso, y tú dijiste, sí, con 4 o 5 sesiones ya está. Y te das cuenta que el muchacho no te obedece, que se sube encima de la mesa, y tú dices, primera sesión, ¿y qué cosa hago? Claro. Entonces, en el instituto dijimos, primera entrevista al niño. Ujú. Vamos a conocer al niño, fuera de haber ido al colegio, vamos a conocer al niño. Ah, sí podemos hacer esto. Ujú. Y un poquito que largamos las sesiones porque no sabemos qué nos va a pasar en el interín. pues, claro. Son chicos difíciles. Pero en este proceso, el papá te dice, ¿y mi informe? Señor, estamos recién en la tercera sesión. No, pero ya fue al colegio, ya habló conmigo, ya lo conoció, tengo un informe. No, no hay un informe. Ujú. Un Porque es una informe visión se hace global, después claro. de un proceso. Claro. No, pero es demasiado. Es Pero complicado. es que no podemos hacer otra cosa. No, yo quiero que me diga de una vez porque la psicóloga tal me dijo así, Claro. en un papel rapidito. No. Nosotros Ujú. no trabajamos. Sé que es difícil. Es complicado. Difícil económicamente, difícil emocionalmente. Cuando no tienes 1, tienes 2, tienes 3.
cuando tienes que correr con el niño en diferentes terapias. Lamentablemente, pospandemia, ha crecido el número de pacientes en muchas instituciones, principalmente para todo lo que es la parte sensorial, ocupacional, lenguaje, aprendizaje. Estamos full, ya no hay horarios, no podemos poner a un niño pequeño a las 6, 7 de la noche porque se duerme. Los padres quieren a las 3, a las 4, no hay. Es difícil. Entonces, ¿qué hacer primero con ese papá? Ayudarlo en lo primero que el niño necesita, mejorar su autoestima, creer en él, trabajar con el colegio, decirle al colegio, ayude usted en este punto, porque si él mejora y él se cree que él puede hacer, baja la ansiedad. Si él baja la ansiedad, aumenta su atención. Si aumenta esa atención, mejora su socialización, hacemos una regulación social dentro del colegio. Yo les he dicho a los colegios, ¿por qué no hacen acá tallercitos chiquitos? Ya afuera ya no podemos. Aquí hagan algo. De a 3, de a 4. Porque pasan más tiempo en el colegio conscientes que en su casa. Sí, exacto. Hagan algo acá. Ya afuera ya no podemos. Y necesitan grupitos de a 3. No los pongan de a 10 porque se matan. ¿No? Necesitan ayuda. Acá estamos. Pero hagamos algo porque es demasiado lo que vemos ahora. Al respecto de los colegios, tenemos toda la parte de atención a la diversidad, a la neurodiversidad. Sí. Hay áreas ahora especializadas supuestamente en eso. Un episodio de Saludablemente fue con una especialista en neurodiversidad en la escuela, una maestra de educación especial, una persona que sabe mucho de este tema, y hablamos de las características, digamos, en las cuales el colegio puede adaptar el material y puede adaptar el proceso de aprendizaje. ¿El déficit de atención interfiere en algunos casos en el aprendizaje y en el logro académico de los chicos? Interfiere, pero no es causal de un problema de aprendizaje. Correcto, buen punto. ¿Cómo le explicamos eso a los papás? Un niño TDAH puede tener notas regulares, bajo promedio, como otro día puede tener excelencias, de acuerdo a la motivación que ponga el profesor dentro del aula. El alumno TDAH o el sujeto TDAH es un sujeto que vive de la motivación, del placer. Lo que a mí me gusta me sale 200 veces por ciento muy bien. Lo que no me gusta, no me lo pidas porque no lo voy a hacer. Muy selectivo. Es muy selectivo. Por eso su focalización es a lo que a mí me gusta. Por eso se dice, el TDAH no es que no sea inatento, sino que es hiperfocalizante. Sí, exacto. Qué bueno, ¿no?, que tocó ese tema. ¿Por qué? Porque focaliza todo menos lo que yo quiero que focalice. Pero yo no voy a hacer lo que focalice porque eso de que está ahí no me interesa, pues. Sí. Yo le digo algo a los papás al respecto, te comento. Por ejemplo, el término déficit de atención nos hace pensar que tiene menos atención que el promedio. Pero la verdad es que el déficit de atención es un déficit en la gestión atencional. Es decir, si yo estoy conversando contigo, yo te presto 95% de mi atención y 5% estoy prestando atención detrás de cámaras por si me pasan la voz por algo. Es más, a veces hay que pasarme la voz para darme cuenta porque yo soy 95-5. Pero cuando tengo déficit de atención, yo igual que la persona que no tiene déficit de atención, tengo 100% de capacidad atencional. Pero te dedico 30 a ti, 20 a la mosquita que está volando, 10 al sonido del reloj, 5 al sonido de la computadora y así. Entonces, uno tiene una sobreestimulación o una hiperfocalización, hipercaptación de estímulos del entorno. Entonces, al final, tú me dices, ¿y qué opinas? Y yo digo, ¿de qué? No, si no me estás escuchando, no, de verdad que sí te estoy escuchando, porque tengo toda la intención de escucharte. Escuché, pero no te... Exacto, pero a la vez estoy escuchando a 5 cosas más, entonces no te pases, ¿no? ¿Qué es lo que los chicos TDAH, ¿no? Es normal, y claro, y hay papás que dicen, oye, pero yo no entiendo por qué, si él tiene todo para estudiar, ¿por qué no se concentra? Porque en su cuarto tiene todo, tiene su escritorio, tiene su computadora, tiene su televisor, tiene su PlayStation, tiene todo lo que quiere para ser feliz. No, su silla con rueditas y su teclado con colores. Exacto, su teclado gamer y su mouse ergonómico. Entonces dices, ok, tiene todo para distraerse y no tiene la capacidad regulatoria de focalizarse. Entonces, ¿qué quieres? ¿No? Es complicado. Ahora, con respecto al tema de lo que tú has dicho, algo muy, muy importante, de que interfiere, pero no es causal. O sea, que si yo tengo un hijo que comienza a tener bajas notas y yo creo que si le damos Ritalin va a mejorar sus notas, ¿podría estar en un error? No. Si el TDAH, que nunca es puro, ¿no?,
tiene una dificultad con, bueno, la parte atentiva, la parte hiperactiva. Obviamente las notas van a ser como asimétricas, ¿no? Unas altas, otras bajas. En este curso le va regio, en el otro le va pésimo. El Ritalin y la tamoxitina, que son los únicos medicamentos que existen en el Perú, van a mejorar el nivel atentivo, por ende, van a mejorar el rendimiento escolar, porque no tiene dificultades en el aprendizaje. Pero si tú con un niño con TDAH, más dificultades en el aprendizaje, mejorar su rendimiento, sí, siempre y cuando tenga una terapia de apoyo en aprendizaje. Si no, no va a funcionar la medicación. La medicación no es mágica. También psicológica, si es que queremos mejorar su nivel motivacional, que entienda quién es, porque estos niños son llevados a muchas terapias y creen que son enfermos. Sí, claro. Y además creen que la terapia es parte de su vida, ¿no? Está en su horario, pues. Sí, está en su horario, psicólogo, ¿no? Terapia 1, terapia 2, terapia 3, ocupacional, sensorial. No tienen vida. Sí, claro. Y deportes. Porque encima el deporte, a ver si nos fastidia mucho. Pero no es así. La medicación, en muchos casos, da efectos positivos y los padres son felices porque mejoró su capacidad atentiva, reguló su hiperactividad, porque no había quizás un comórbido que nos interfiera en este diagnóstico. Pero cuando hay más comórbidos, ya ni el Ritalin hace efecto. Hay pacientes que, como yo digo, droga, sujeto y ambiente tienen que tener una triangulación. Por supuesto. Pero si no existe esa triangulación, hay niños que no funcionan bien con el Ritalin. Al contrario, los pone más irritables, más explosivos, les quita el sueño, le da tics. Hay una tamoxitina que en forma muy lenta va a dar su función finalmente en la atención y baja la ansiedad. Pero tienes que tener paciencia. Pero tienes que tener la santa paciencia de estar ahí, pero tiene que haber un terapeuta que le va enseñando principalmente la organización, que son las funciones ejecutivas, no solamente al niño. ¿Qué haces enseñándole al niño el planificador, ordena tu cuarto? Si tenemos una mamá, un papá, hasta una empleada que es totalmente desordenada. Muchas veces yo he tenido que trabajar con la empleada que organiza la casa y organiza a la señora y al señor y a los niños, porque son ellos los que hacen el planificador. Hoy tenemos tecnología andando, las alarmitas. Bueno, todo es bueno mientras ese niño acepte que tiene que hacer eso. ¿Y qué pasa si no lo acepta? Entonces ya tenemos la rebeldía, no me da la gana, pues no lo voy a hacer. Entonces ya tenemos el problema de conducta. Entonces más te llega la consulta por conducta que por desatención. Y tú en un diagnóstico diferenciado te das cuenta que hay debajo de eso un TDAH. Sí, no sé si, bueno, te ha pasado, es más, nos ha pasado juntos, trabajando juntos, de que a veces llegan los papás y lo dejan chico en la puerta y se van. Ahí se lo dejo, doctora Marita. Y regreso en 45 minutos. Y regreso en 45, estoy abajo, que baje, por favor. Cero involucramiento. Pero lo traigo a terapia. Entonces, así no funciona. O la otra opción es, mira, a mí lo de la terapia, no, le voy a comprar su metilfenidato, su Ritalin, su Concerta, ahí está, toma, listo, acá está tú. Y yo le salgo la pastilla, ¿no? Entonces, se trata de una triangulación, ¿no? Se trata de un trabajo sincrónico. Por eso es que los profesionales especializados en esto, como tú, y tú sabes que también trabajamos en este tema, evidentemente hay que triangular con el colegio, con los padres, hay que conocer un poquito de sus actividades sociales, ¿no? Y también hay que vincularse con él en términos que se puedan, que sean saludables. Justo con respecto a lo que me comentas, también es importante analizar cómo interviene el TDAH con la conducta, que es uno de los temas más relevantes en la gestión escolar de los chicos. Sí. Principalmente es cuando tenemos al niño hiperactivo impulsivo. Ajá. ¿De tipo mixto o con predominancia? Puede ser el combinado, ¿no? Que es el mixto, desatento, impulsivo hiperactivo, o el impulsivo hiperactivo. ¿Por qué? Porque la impulsividad es una de las primeras causales de que el niño se mueva, sea desatento, no escucha las reglas, no les gustan las reglas. O sea, hay una teoría que sabemos que el TDAH, al sujeto TDAH detesta que le den órdenes. Tú le das orden a un TDAH, no lo va a cumplir y se molesta, ¿no? No le gustan las reglas, no le gusta algo que sea estructurado, quiere ser libre. Y cuando los padres ven un niño hiperactivo, impulsivo, que sube, que baja, que destruye las cosas, que fastidia al hermano, que es verborreico, pero no lo sabe, le da reglas, pero sus reglas no son consistentes.
Entonces, hoy lo castiga, mañana lo premia, mañana lo abraza, cría con el hígado, como decimos nosotros, ¿no? Cría con el hígado. Entonces, al criar con el hígado, comienza el niño a aprender que a quién obedezco, a quién no obedezco, con quién tengo mejor ganancia y con quién no. Al fin y al cabo, la conducta, perdón, siempre se relaciona con el vínculo estímulo-respuesta. Sabes que Oscar Wilde decía, es malo que hablen mal de uno, pero peor es que no hablen. Ese principio llevado a la conducta nos dice que es malo generar un efecto negativo en mis papás, pero peor es no generar nada. Entonces yo me porto mal y veo que él se irrita y me castiga, pero de repente termino encontrando en esa respuesta algo que me provoca, porque mira, si yo hago esto lo saco de quicio. Mira, si yo hago eso, dice, oye, pero ¿por qué es eso? Porque mira, cuando yo digo esto, ¿no? Y esto de los niños, ¿no? Los niños te pegan y tú dices, ¡au, me duele! Te ríen y te vuelven a pegar, ¿no? Y los niños saben perfectamente hasta dónde te llevan, ¿no? Principalmente el niño impulsivo, cuando se da cuenta que el papá, la mamá pierde el control y él tiene una ganancia, no importa si la ganancia es negativa, nefasta, castigadora, te va a llevar al límite, porque su placer es llevarte al límite. Qué feo suena, ¿no? Pero ojo que no es psicópata, ¿no? O sea, me dice, ay, ese niño es un psicópata, ¿por qué hace eso? Y no, es un tema de descubrimiento y estimulación. Va descubriendo de que al llevar al límite tiene dos ganancias. O de verdad lo castigan, que va a ser corto, al final después del castigo va a tener una ganancia, o al final le dicen, ya sabes qué, dale para que no moleste. Por cansancio. Por cansancio. Entonces, sí, cuando uno trabaja con conducta, en nuestro caso, nosotros no atendemos, por ejemplo, a un niño que no vaya a la familia. No, eso es una regla. Si tu familia no funciona, ¿para qué vienes? Discúlpame, no va a funcionar. Sí. Estamos perdiendo tiempo, vas a hablar mal de mí después y encima gastas plata. No. Acá la familia tiene que cambiar. Cambia la familia, cambia el niño. Perfecto. Que el niño es un causal de que la familia a veces tenga una dinámica familiar bastante inadecuada. Sí, puede ocurrir. Pero, por favor, ustedes también ayuden al cambio, porque el niño nació así. Y no es gratis. Hay dos acá que se juntan y algo pasa. Entonces, sí, es bien difícil educar a los padres. Después de este programa, todos los novios antes de casarse tendrían que presentar su diagnóstico. Sí, por favor. Diagnóstico prenupcial de salud mental. De salud mental, es cierto. Sí. Ahora, y tocando este tema de pareja, y esto que dices es fundamental. Si la familia no se involucra, no se compromete, esto no camina, no funciona. No funciona. No funciona porque, al fin y al cabo, con 45 minutos semanales de terapias no vas a deshacer lo que horas de horas en casa. Además que se convierte en una cultura familiar. Por ejemplo, como comer en tu cuarto y no en la mesa. Entonces luego dices, oye, pero fue a la casa de su amigo y no quería sentarse a la mesa. Bueno, porque tiene una cultura familiar de que cada uno come viendo la tele sentado en su cama, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de los padres? ¿Cuál es el rol de la familia en todo el proceso de la gestión, de la intervención y de la gestión y la incorporación de mecanismos de regulación para un Lo que pasa es que, TDAH? A ver, tenemos muchos estilos de familia y en la actualidad yo creo que las familias jóvenes que también tienen una vida bastante agitada, ¿no? Creen que con poner una nana y turnarse con los abuelos ya es suficiente. Y a veces los abuelos uno apapacha y el otro castiga, ¿no? Entonces viene la nana, una nana le pone reglas, la otra no porque tiene miedo que la bote. La familia es el modelo principal de toda la sociedad. Si una pareja no entra en un estado de comunicación, ¿qué es lo mejor para mi familia y cómo voy a criar? Ambos van a criar a su estilo porque traen su cultura personal de crianza familiar. Y van a aplicar lo que para ellos funciona. Pero eso no funciona en esa familia que yo estoy armando y no es fácil. Yo siempre hago una comparación de que la familia es como el conjunto de intersección. Sin dejar de ser tú, hay un punto de intersección que somos nosotros. Y ese nosotros indica qué queremos para nosotros como pareja, como padres, y qué queremos para nuestros hijos. Sin dejar de ser yo. Porque nadie puede dejar de ser yo para formar una familia. No funciona. Peor ahora en el modernismo que los jóvenes, la maestría, el viaje, el carro, la casa. ¡Qué bien! Oigan, aplausos. ¿Y los niños?
No entienden que los niños, la tecnología ha avanzado, pero los niños siguen naciendo a los 9 meses de gestación. Tienen un sistema de desarrollo que no hablan pues a los 9 meses, no caminan a los 10 meses. ¿No? No van al colegio pues al año y están escribiendo, porque el sistema nervioso, todo el desarrollo tiene su curso y nadie lo adelantó. El proceso maduracional. Es un ¿no? proceso maduracional que por más que la tecnología, y me digan ahora que nacen con celular en la mano, eso no los ha cambiado. Lo que han hecho es acelerar los procesos y el niño está viviendo etapas que no le corresponden vivir y no las entiende. Totalmente. Eso es un buen punto. A veces el avance tecnológico nos hace pensar que el sistema neuroquímico, biológico, también evoluciona en la par con la tecnología. Es como este chiste que dice que en Estados Unidos los niños son más inteligentes porque los 2 años ya hablan inglés. Esto porque al fin y al cabo uno cree, claro, porque uno cree que la cultura o una persona que crece en un hogar, por ejemplo, en mi caso, mi papá es ingeniero informático. Y yo crecí rodeado de computadoras. Para mí era perfectamente normal tener una computadora y me daban una computadora y yo la dominaba. Y no era porque era un superdotado, sino porque ese era mi contexto de interacción. Como niños que crecen en hogares donde hay libros, ¿no? O que crecen en hogares donde hay de repente otro tipo de sistemas, como uno se pone a comer sin necesidad de mandarte el curso de etiqueta social. Y tú comes de una forma y tu hijo aprende a comer de la misma forma. Entonces, el rol de los padres, aterrizando en lo que hablamos, es cultural. Pues, es cultural, es modelo. ¿Por qué grita? Pero ustedes gritan. El TDAH es muy social, entonces, de aprendizaje social. De aprendizajes sociales, los chicos tienen algo inherente, ¿no? Y hay que mirar que cuando vienen los comórbidos, como un síndrome de Tourette, como un trastorno obsesivo compulsivo, como un trastorno de ansiedad generalizada. Los chicos son más que sensibles. Sí. Y un TDAH, para mí, es un personaje hipersensible. Sí. Por eso son artistas, sí, claro. Por eso son empresarios, por eso son psicólogos. Hay médicos TDAH que son maravillosos. Sí. Hoy se llaman multitasking, ajá. ¿no? Sí, pues, sí, eso claro. Somos. Sí, sí, claro. Eso somos, ¿no? Sí. Pero yo siempre lo he dicho en mis conferencias. Yo soy feliz teniendo una familia TDAH. Ah, claro. Y qué feliz soy siendo TDAH. ¿Saben por qué? Porque mi oreja aquí escucha una cosa, la otra es otra cosa. La mitad de mi cerebro está pensando, la otra mitad. Pero tú no sabes, es una maravilla. Ayer estaba almorzando con un amigo acá en La Tranquera. Estábamos conversando ahí. Y en la mesa del costado estaba un periodista deportivo muy famoso. Y estaba acostado y al otro lado había una chica que es una influencer. Yo estaba conversando con mi amigo. Digamos que la chica no le paraba mucha bola, pero me acordé de quién era. Hasta que el del costado dijo, uno le pregunta y le dice al periodista, oye, ¿es verdad que Gareca regresa a la selección? Y mi oreja se fue. Y mi amigo me estaba hablando y yo lo estaba mirando y mi oreja estaba escuchando a ver si Gareca volvía. Y yo decía, oye, está mal lo que estoy haciendo, pero no lo puedo controlar porque ya se fue. Nosotros, porque mi atención ya se fue, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es importante. Y con respecto a ese tipo de elementos que se deben regular, ¿cuál es el papel que tiene que hacer la escuela para ayudar en estos, que es un término muy manoseado, el tema de la inclusividad, ¿no? De la atención a la neurodiversidad en el colegio? ¿Qué tiene que hacer la escuela con un chico con TDAH? ¿Cómo se adapta? Un chico TDAH no pertenece a la inclusión. Ok. ¿Ya? Por ahí leí un artículo, un mensaje del Ministerio de Educación que decía, como es un trastorno temporal, y me quedé así como que... ¿Temporal? ¿What? ¿Temporal? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero bueno, así decía. No es temporal, es permanente para toda tu vida. Claro, es una condición. La condición. Pero si yo tengo un TDAH con autismo, bueno. Por autismo mi hijo entra en inclusión, pero por TDAH, que incluye, el TDAH está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, no lo olvidemos. Claro. Los trastornos del neurodesarrollo son problema de coordinación, problema de lenguaje, problema de aprendizaje, problemas de tics, autismo, ¿no? Entonces, por la condición del trastorno del neurodesarrollo, se abre un área que es el área de la neurodiversidad. Correcto. Y mi hijo TDAH, si es funcional, tiene sus dificultades, pero funciones, promedio, es sociable, de verdad no tendría por qué ir al área de la neurodiversidad, porque eso sí, tienes que ir con un documento. Pero si mi hijo además tiene problema de aprendizaje o de comprensión verbal
o de la coordinación, o de los tics, o además es ansioso, oiga, por favor ayuden en la neurodiversidad. Necesitan a veces más tiempo para el examen, necesitan un coach ahí que le diga, no te preocupes, si no entiendes, pregúntame. Respirar, ¿no? Hacerlo que se sienta cómodo, porque Pausas estos chicos activas. son muy inteligentes. Sí. Pero mira, ahí pasó con un tema interesante, ¿no? Papá ha gastado con exámenes, papá ha gastado con tratamiento y el colegio le dice, para que siga en el colegio tiene que poner un shadow. Y el papá dice, ¿de dónde? ¿A qué le quito? Porque claro, es un presupuesto Es fuerte, pagar un ¿no? sueldo a una persona. Entonces, pagar solo a una persona. Entonces, entiendo a veces las dificultades de las personas y bueno, ojalá que poco a poco la brecha o que el Estado también ayude a mejorar un poco esta brecha tan fuerte que hay entre lo público y lo privado al respecto, ¿no? Sí, aparte acuérdate que hay una ley del TDAH, de salud mental, que quedó en eso, ¿no? Sí, quedó en eso, Lamentablemente por la pandemia ya no se usó el plan nacional del Inclusive TDAH. el TDAH en su momento iba a ser parte de los diagnósticos inclusivos. O sea, se tuvo toda una volada al respecto, Sí, pero al final... pero no es inclusión. Sí, al final llegó... No es claro, inclusión, claro. pero si tienes un documento que está en la escuela, te ayuda hasta la universidad. Sí, claro. ¿No? Ok. Y la es un buen idea punto, es buen punto. que el maestro se dé cuenta que estas personas necesitan ayuda. Sí. En muchas partes del mundo que consideran el TDAH como un trastorno que interrumpe tu vida. No porque no puedas hacerlo, sino que necesitas un poquito de apoyo. Te dan tiempo inclusive para hacer los exámenes de maestría. Sí, claro. ¿No? Claro. Te dan tiempo porque saben que necesitas más espacio para volver a leer, para volver a revisar, porque haces la primera hoja y la segunda no la contestas. ¿No? Eso es algo que es notorio. Dentro de todo esto que a veces suena tan complejo de enfrentar un diagnóstico, sobre todo como padres, ¿no? Yo de verdad que abrazo mi TDAH y soy feliz con mi TDAH, como tú dices, una familia, yo si tuviera que, o sea, si no tuviera otra opción de tener sí o sí un desorden de salud mental, volvería a elegir TDAH porque me encanta, pero ahora pues, ¿no? Pero imagino que no debe haber sido tan agradable los 4 o 5 años para los padres, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para cuando se identifica una persona, un chico con TDAH? A ver, el tratamiento que imagino abarca diferentes escenarios y también diferentes decisiones de los padres, por ejemplo, con respecto a la medicación. ¿Cómo se trata el TDAH? La recomendación es un tratamiento mixto, psicosocial. Se comienza por el algoritmo que se trabaja en la Liga Latinoamericana del TDAH. Nace un algoritmo que primero es la familia. Familia, ok. ¿Ya? Primero la familia. Primero se trabaja con la casa, con la conducta, dando estrategias, observando, porque puede haber los mismos síntomas, pero nos dan otro diagnóstico, ¿no? Si esto no funciona, entonces viene el segundo paso, que es el uso de un psicofármaco. En estos casos, en el Perú solamente tenemos el metilfenidato, que viene en diferentes marcas comerciales, y la atomoxetina. ¿No? Pero primero es el metilfenidato. Como primer medicamento de bandera es el metilfenidato. Entendiendo que es de liberación inmediata, mientras que la atomoxetina es prolongado, ¿no? Claro, no, el metilfenidato viene en dos presentaciones, ¿no? De liberación inmediata y de prolongada o de retardada. Y la atomoxetina sí es retardada por 24 horas. Pero no, la medicación no es la solución, es parte de la ayuda para que la terapia, por eso se llama mixta psicosocial, la terapia ayude a la familia y al niño y al maestro. Porque si no se hace esa conjunción, el niño queda en el aire. Tenemos la suerte, y tenemos la suerte los dos, de ser TDAH funcionales. Tenemos gente TDAH en el mundo, que gracias a ellos yo creo que el mundo se mueve, que son funcionales. ¿Qué significa? Que tenemos el trastorno, pero que podemos manejarlo y le sacamos el jugo a lo que vamos a hacer. Exacto, que son gracias al TDAH. Pero también tenemos la otra contraparte que nadie quiere ver, que es un factor de riesgo para las adicciones y se esconde, ¿no? Es un factor de riesgo de una conducta disocial. Lamentablemente hay cárceles llenas de prehistorias del TDAH, ¿me entiendes? Entonces, eso no lo queremos ver. Pero cuando nosotros entramos a un tratamiento no solamente rehabilitador, sino preventivo. Y la medicina ayuda muchas veces a que no lleguemos a conductas de riesgo. Que los padres no quieren, están en su derecho. Pero hagamos lo posible que el trabajo psicosocial, el trabajo de casa,
no falle, pero a veces los padres ponen mucho de su parte y el colegio está cansado porque no es un niño, son 20 y dentro de ese salón hay 5 TDAHs o un autismo o uno con problemas de lenguaje. Ya los profesores tienen tantos visitas terapéuticas que ya ese salón, a veces a mí me ha tocado estar en un salón observando con una chava, otra chava, otro. Por favor. Sí, es tremendo. Ya es tremendo. Sí. Entonces, porque hay una tasa creciente en la prevalencia. claro, entonces el maestro también se cansa. Hay que entender que los papás dicen, para eso pago el colegio y que el colegio se encargue. Por favor, esa no es la respuesta. Exacto. No es ya tiene echado. Tampoco es parte de la solución, es parte de la ayuda. Claro, pues no es como que yo mando a mi hijo al nutricionista porque no tenga problema de azúcar, pero yo le doy torta de chocolate y todo. Digo, ok, pero si le estoy dando ¿cómo se llama esta cosa? Su metformina, ¿no? ¿Por qué tiene diabetes? ¿No? Pero y le doy chocolate sin azúcar. Claro, Y Coca-Cola Light. como yo con la gaseosa ahí sin azúcar. Y la última pregunta, ¿y cómo es el TDAH en la vida adulta? Para mí es hermoso, pero ¿cómo es para ti? A ver, tengo que preguntarle a mi esposa, ¿no? Porque para uno es hermoso, pero para la persona... Mira, no, últimamente doy gracias a que en el mercado me han identificado como una persona que hablo de TDAH, a lo cual estoy muy agradecida. Últimamente tengo muchos pacientes para hacer diagnóstico de TDAH. Adultos. Adultos. Sí, también. Sí, ¿No? Obviamente, yo he dicho, ¿no? ¿Cómo inicia mi experticia? Primero con niños. Externos, no mis hijos. Después me percato que uno de mis hijos era TDAH hiperactivo. Por él creo el Instituto Latinoamericano de Comportamiento, que tenía otros nombres. Claro, sí. Más fácil, más barato era poner al terapeuta en el consultorio y que lo traten. Yo salir del consultorio y llevarlo a la terapia. Mira cómo empezó todo esto. Sabedora de mi ojo, porque yo tenía mi espalda atrás mío y al cual estoy súper agradecida, es Armando Filomeno. Me formó totalmente, mi máster, mi maestro, mi apoyo, mi asesor. Me ayudó años de mi vida. Con él iniciamos este mundo. Por eso es que con él se inicia el ABDA. Claro. Con él se inicia el ABDA. Después su esposa, Beatriz ayuda, se forma y todo lo general. Sí. Pero el hecho de ir creciendo, ver creciendo a mis hijos, aprender con ellos la modificación de conducta con papeles pegados en las paredes, con los reforzadores, apoyos visuales, monedas, el internet por horas, era tarifa plana, que a las 8 recién pedías prender el internet. Cierto, cableado, que no podía entrar una llamada porque te cortaba el internet. Con ellos estudio, para esa edad, recibo chicos de esa edad. Armando confía mucho en mí, comenzamos esta ruta, comencé yo a hacer conferencias, comencé a ver que venían de fuera, mucha gente, comencé a conocerlos, mucha gente le encantaba la forma en que yo tenía de trabajar con mis pacientes, crecen mis hijos, crecen mis pacientes y yo tengo que estudiar para la adolescencia y voy creciendo y van creciendo, termina en el adultez y tenía que ir siguiendo porque mis pacientes crecían, los padres eran adultos y ahora... Estoy muy interesada en el adulto TDAH porque no solamente son los papás, sino son mis pacientes antiguos que eran niños, ahora son papás, ya son adultos. Exacto. Y es un mundo que hay que primero entender que lo tienes, que eres, aceptarlo, que no eres un monstruo en el mundo, que no haces nada, que sí eres cambiante, inestable, inseguro, indeciso, que hoy quiero A, mañana B, que hoy pongo una panadería y mañana una farmacia. Dios santo, eso es verdad. Que hoy invierto $10,000 aquí, pero no importa, los recupero la próxima semana, mentira. Y el problema es qué pasa con las esposas y las novias, esta sí, esta no. Es un tema, ¿y qué me pasa si tengo una novia parecida? Dios mío. A mí no me ha pasado eso, conflictivo. Es importante encontrar que alguien nos aterrice. Es verdad. Por eso es bueno hacer terapia de adulto. Sí. Y yo tengo varios pacientes, de verdad, está creciendo la frecuencia de pacientes adultos, ¿no? Porque se dan cuenta que algo tienen. Sí. Yo siempre les digo, no se echen la culpa, nacimos así, somos así. Aceptémoslo, pero ayudemos a nuestro hijo, que no es tan fácil. No es fácil tener un hijo con TDAH adulto, que tiene indecisiones, que hay ansiedad de por medio, que hay depresión de por medio, que quiere hacer ABCD, que son empresarios. Pero yo siempre digo, somos funcionales. Así, sí. Y lo más importante es aceptar que lo tenemos. Sí.
Lo más importante es ir a tocar la puerta y aceptar que necesitamos al psiquiatra, porque ya el neurólogo no queda chico, el psiquiatra, y al psicólogo. No tengamos vergüenza de ir a tocarle la puerta al psicólogo, porque él no va a ventilar tu vida, te va a ayudar no a cambiar tu pensamiento, como muchos miedos, ¿no? No, van a conversar y van a llegar a una opinión. La autosuficiencia en salud mental no va bien, es verdad. No. Tenemos que dejarnos llevar. Mira, te conozco hace 15 años y te agradezco por todo lo que he aprendido junto contigo trabajando en ese tiempo. Y hemos tenido ahora en pantalla una de nuestras eternas conversaciones de toda la vida. Y estoy muy contento de que hayas estado aquí. Te agradezco mucho por venir. Marita, ¿cómo encontramos al ILC? Bueno, ahorita está saliendo las redes aquí abajo, así que... Bueno, el Instituto Latinoamericano del Comportamiento lo encontramos como ILC. O como comportamiento.p en Facebook, también tenemos en Instagram. Excelente. Soy tan TDAH que ni me acuerdo, pero también hay un YouTube de películas, de webinars que han salido constantemente en toda la pandemia. Hay una que yo he hecho que se llama La Ruta del TDAH, donde hago esto exactamente, Buenazo. Enseñándole a los padres qué es cuando mi hijo es diagnosticado y qué tengo que hacer. ¿Qué hago primero? ¿El neuropediatra, el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo? Bueno, ahí está. Qué buen material, lo vamos a linkear. Es un material que tenemos ahí. Qué bueno. Y en las redes, buscando de más capacitarlos, guiar a los padres. Y en estos momentos, intentando volver a generar nuestros talleres de regulación emocional. Perfecto. En niños pequeños, infancia, adolescentes. Como yo digo, mis talleres son de A2 o de A3. Exacto, claro. Más no. Claro, porque tiene que ser... Se matan. Claro. Y con 2 psicólogas encima. Sí, es regulación emocional. Sí, es difícil. En este momento la desregulación me está preocupando mucho. Es un tema muy interesante. Sí, qué bueno pero que en el abordando. fondo hay un TDAH de por medio, pero también me está llevando a, en las adolescentes principalmente, que nos están llamando para hacer estas evaluaciones en TLP, ¿no? En trastorno límite de la personalidad. Borderline. El borderline, en otras palabras. Pero yo creo que si no trabajamos en conjunto, y tú me conoces años y muchísimas gracias por la invitación, si no trabajamos en forma interdisciplinaria, multimodal, y no nos respetamos unos a otros, no crecemos. No camina así. Y tú haces lo mismo que yo. El paciente, o sea, tú haces lo mismo que yo. Yo aprendí de ti, tú aprendiste de mí y yo sigo aprendiendo. Exacto. Pero no podemos negar que el cambio del mundo está cambiando, está corriendo. Pero el ser humano no corre. El ser humano va a su paso. Y respetemos eso. Respetemos que somos seres humanos, somos padres, tenemos hijos. Sí, en este año han habido demasiados diagnósticos. Sí. Muchos padres sufridos. Pero yo les doy un consejo grande. No suframos. Vayamos, enfrentémonos. Tomemos acción. Tomemos acción. Sí, hay muchos colegas en el mundo, de todos aprendemos. Yo tengo interconsultas cuando ya un paciente para mí me deja así con muchas dudas. Tú me conoces, toco las puertas a México, toco las puertas a Argentina, hago mis conferencias con ellos, tengo este paciente. Díganme por favor qué hago. Eso soy yo, eso es Marita Calderón y ese es el instituto y ese es el equipo que me acompaña, que cada día aprenden que... Por favor, y tú lo aprendiste conmigo, los padres, por favor, siempre, todos los meses, tienen que estar ahí a escuchar, porque si no, te mandan al chofer, te mandan a la niñera. Exacto, ¿no? Y hacíamos también estudios de casos, pues claro, que es fundamental. Es fundamental. Cambiar opiniones, básico. Seguir aprendiendo, básico. No somos todistas, no debemos ser todistas. Debemos respetar la experticia. No sabemos, preguntemos. No nos avergoncemos de eso. Oye, estoy muy contento de que hayas estado aquí, amiga. Te quiero un montón. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, espero tenerte en un próximo programa, porque TDAH 2, parte 2. Marita Calderón ha estado con nosotros en Saludablemente en este programa interesantísimo. Y bueno, nos vemos. Gracias por llegar hasta aquí en el programa, porque sé que te has quedado durante todo el programa aquí con nosotros. Nos vemos en un siguiente episodio.